La bibliografía, ¿cuál ha sido la que hemos usado? De la, del buscador, pero ¿no? ¿Alguna guía? ¿No? Una revisión, ¿no? Hay una guía, es la guía más importante, ¿no? Lo has mencionado, ¿no? Pero aquí había también que ponerla, ¿no? De la guía de la ITS-ATS, ¿no? De la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Americana de Tórax. Es del 2019, hay algunas revisiones también que hablan, pero todas se basan en esta guía. Es una guía americana, ¿no? Hay una guía también europea, pero habla de neumonía grave, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿eh? Si hay dudas de que la información es la más importante, consultar. Si bien hay cosas que sí se repiten, sí son, pero hay otras que sí van a por ejemplo, esto yo creo que va más un poco al lado europeo. Puede ser, está enfocado, yo he visto un poquito más hacia el lado europeo y vamos a ver por qué, ¿ya? Pero en general se ha tocado lo más importante. Bueno, creo que no hay mucho que hablar de la definición, ¿no? Creo que sí, pues es una infección aguda, el parénquima pulmonar, en la que hay signos y síntomas, ¿no? Entonces está claro, dijimos que puede haber manifestaciones, además de clínicas, laboratoriales, leucocitosis y leucopenia también igual, similar al concepto de neumonía hospitalaria asociada al ventilador, y que en este caso podríamos tener o no, no de forma rutinaria cultivos, ¿no? Para identificar a la bacteria, ¿no? Que pueda estar causando. No podemos dejar de hablar también de virus y hongos, ¿no? Pero básicamente bacterias es importante tener en cuenta algunas principales, ¿no? ¿Cuándo pedimos cultivos de neumonía adquirida en la comunidad? Porque las guías recomiendan no tomar cultivos de forma rutinaria, aunque va a estar con antibióticos, si está, salvo que cortemos, porque si yo le doy pido cultivos con antibióticos, se puede pedir, pero como que no, puede salir un gran porcentaje negativos, entonces no me va a ayudar mucho. ¿Pacientes inmunosuprimidos? Porque en neumonía intrahospitalaria o asociada al ventilador sí o sí hemos dicho que sí se pide, sí se pide porque este paso también nos sirve para alimentar nuestra base de datos para nuestro antivirus local. Cuando el paciente me parece que ha utilizado en los últimos 90 días antibióticos, cuando ha habido un aislamiento del organismo, me parece también cuando ha estado hospitalizado. Ya nos hemos ido un poquito más adelante, pero yo tengo un paciente con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Está ahí. Lo que me has dicho está bien, aplica ya a un paciente que ya lo he hospitalizado. Y ahí hay que evaluar factores de resistencia. Y ahí es lo que me mencionas, que ahí sí podríamos pedir cultivos o que ya me salgan los cultivos. Pero ¿cuándo pedimos cultivos? En caso de una neumonía severa o grave, ¿no? Un paciente en muy mal estado general que de inicio llega pues y que las desature, que de repente necesita ventilación mecánica, o de repente es un paciente pues que está en shock séptico, ¿no? Que necesita catecolaminas, o sea, en ese momento hay que antes tomar los cultivos y darle antibiótico, ¿no? En esos casos se pide, ¿no? Y eso enfatiza la guía, no a todos. Por ejemplo, un paciente que se va a la casa, pues, le hago los scores, está tranquilo, estable, saturando bien, una saturación más del 92, entonces lo voy a mandar a la casa, no le pido, ¿no? Entonces, no hay problema, es más, se va a la casa con su tratamiento vía oral, ¿no? Y hay otros pacientes que sí los voy a hospitalizar, les voy a dar tratamiento en el hospital, pero depende, ahí vamos a hacer la diferencia, que hay pacientes que según la severidad les voy a tomar, y factores de resistencia voy a tomar cultivos. Ahí es otro tema que ahorita vamos a aclarar. Entonces, ya sabemos que el mecanismo principal de todas las neumonías es la microaspiración. Aunque por ahí leí la clasificación, ¿no? Que acá está, y está bien mencionar, ¿no? Quizás ya está entrando en desuso este término de neumonías asociadas a los cuidados de la salud, ¿no? Que era pues cuando era, por ejemplo, en un refugio para ancianos, tenía personal de salud, o lugares que no son el hospital, ¿no? Asilos, en fin, pero no se está tomando como, antes se tomaba como unas bacterias intrahospitalarias que se dan en el hospital, pero ahora en la actualidad se ha visto pues más revisiones, las bacterias son básicamente de la comunidad, ¿no? Entonces más bien sí, está bien dicho que se estaba generando resistencia bacteriana al darle medicamentos como que esto fuese el hospital y generamos resistencia, entonces no
son bacterias de la comunidad. Por eso también ya hablar de ello es como tratar una neumonía que vive en la comunidad. Entonces, como que el término está entrando en desuso, ¿no? Y bueno, estas son, acá, la neumonía aspirativa. Y ese término, si bien todavía algunos lo toman como una clasificación aparte, algunos lo toman desde el punto también de vista donde se dé la aspiración, ¿no? Porque el mecanismo sería ya no microaspirativo, sino macroaspirativo, ¿no? Una cosa es neumonía por aspiración o el mecanismo y otra es neumonitis, ¿no? La neumonía es porque hay la colonización de la vía respiratoria alta, hay una microaspiración a partir de allí. Y otra es hablar de que vomita y se aspira contenido, ¿no?, digestivo. Y eso se habla de una neumonitis, ¿no?, de forma aspirativa. Entonces algunos hacen ya la diferencia, algunas revisiones ya hacen la diferencia, pero podemos tomar como una neumonía aspirativa, pero depende de dónde se va a dar. Si es en la comunidad o si es en el hospital, la aspiración, ¿no? Porque hay pacientes que sobre todo tienen trastorno de la conciencia, demencia, por ejemplo, están encefalopáticos, cirróticos con encefalopatía, ¿no?, hepática, y de repente es un ejemplo, ¿no?, y se vomita y se aspira, y además están muy echados, o el familiar a veces en el hospital le quiere dar de comer y vomita y ya se aspiró, ¿no? Entonces en esos casos empieza a desaturar, gran movilización de secreciones, desatura y se puede fallecer, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta en las neumonías de tipo aspirativo, dónde se den, y las bacterias se dan de acuerdo al lugar donde están, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de esto, de la mayor cosa en cuanto a los adquiridos en la comunidad intrahospitalaria asociada al ventilador mecánico. No se olviden los 48 horas a partir del ingreso. Ahora bien, este es un tema que hay que recalcar aquí, la etiología, porque ha sido muchas veces preguntado. Y no solamente para conocer, sino también para dar tratamiento, ¿no? Ya sabemos que aquí tenemos etiología medianamente bacteriana. Y si hablamos de bacterias, ¿cuál es la bacteria más frecuente? Está claro que es de lejos, a pesar de la vacuna, conjugado tipo polisacárido que algunos tienen, es el Streptococcus pneumoniae, ¿no?, o el neumococo. Eso es de lejos, aunque ha bajado la prevalencia. Y en segundo lugar de todas las bacterias, si yo tuviese que mezclar todas las bacterias, ¿cuál es el segundo lugar? ¿Cuáles son el grupo de bacterias que están en segundo lugar? Y les digo esto porque del esquema, parte del esquema de tratamiento de esa deducción, ¿no? ¿Cuál? ¿Nada más? Ya todo. Parte sí, o sea, ya, sin hablar todavía de típicos y atípicos, sí, y hay unas revisiones, es más, se han hecho revisiones en Europa y en América, ¿no? El gran número, en primer lugar, no hay duda, en cualquier lado, en la UCI, como han dicho, que es de la comunidad, de hospitalarios, de la comunidad, si es una neumonía de la comunidad, es el mismo, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Pero el segundo lugar de todos, las bacterias, son los atípicos, ¿no? Mycoplasma por el lado americano, Legionella por el lado europeo, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no?, casi no he escuchado hablar de neumonía por Legionella nosotros, el legionario, ¿no?, que le llamaban el soldado legionario, que en esas épocas se enfermaban por exposición a aguas contaminadas, guardadas, ¿no? En la actualidad, pues, a aires acondicionados, ¿no? Más se da esto en Europa, en las neumonías en la que hay legionela y micoplasma por este lado. Hay una salvedad con estas bacterias atípicas, como micoplasma. El micoplasma da alteraciones sistémicas, no solamente neumonía, ¿no? Puede dar encefalitis, ¿no? Puede dar alteraciones digestivas, diarreas, alteraciones hepáticas. Puede dar también, en algunas bibliografías se reportaba mucho la casuística de meningitis bulosa, ¿no?, vesículas en el nivel del tímpano, que puede generar hemorragias. Si bien se puede dar en otras bacterias, también se reportaba mucho la meningitis bulosa para Mycoplasma pneumoniae. En las anisocorias por afectación de paredes craneales en encefalitis, hay que recordar que las encefalitis dan mucho trastorno de conciencia, ¿no?, en algunos casos, y en esos casos, pues, pueden dar afectación de paredes craneales como anisocoria, diplopías, ¿no?
Bien, entonces esas son las más frecuentes. ¿Y por qué les digo que las más frecuentes? Porque en los esquemas de tratamiento siempre vamos a dar un esquema para cubrir sobre todo gram positivos, incluido evidentemente en primer lugar el Streptococcus pneumoniae y en segundo lugar los atípicos. Por eso en las combinaciones, y ahorita vamos a ver, tenemos que cubrir ambas bacterias, ambos tipos de bacterias, ¿no? Gram positivos y los atípicos. Pero ya hablando de neumonías, por ejemplo, las neumonías típicas, pues tiene síntomas típicos, tos, expectoración, fiebre, ¿no? Y las bacterias más comúnmente pues son Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ya bueno, si hablamos desde el punto de vista típico, Haemophilus influenza, ¿no? Pero por el otro lado, los atípicos ya sabemos las bacterias. ¿Y cuál es la característica clínica? ¿No? Han escuchado hablar de la disociación clínica radiológica, ¿sí? Se sigue aplicando esa forma de, ¿no? de evaluar, en la que, ¿cómo entendemos disociación clínica radiológica? ¿Qué sucede en las bacterias atípicas? Y lo ha mencionado también, ¿no? Un poco en cuanto a las imágenes, ¿no? La radiografía. Hablando de la radiografía, tomaremos una imagen que nos confirme, pero muchas veces no está disponible, ¿no? En eso está la definición. Porque puede salir también que si no vamos a depender de una imagen, porque a veces la imagen puede a veces ser útil, pero hay que tener en cuenta que hay un 20% de radiografías que salen normales. O sea, no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces la clínica es importante y otros exámenes me pueden ayudar. Si no, la clínica va a ser para mí importante, ¿no? ¿Y cuándo tomo una tomografía? Cuando hay una neumonía grave y está disponible, o tengo duda en el diagnóstico, ¿sí? Si tengo duda en el diagnóstico, tomaré una tomografía, pero ya sabemos, ya lo dije creo, que irradiar a mi paciente en vano, pues si no tengo una justificación clara, voy a irradiarlo grandemente, ¿no? Ya hemos dicho que equivale a 400 radiografías aproximadamente, una tomografía, dependiendo del método, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar cómo vamos a evaluar la disociación clínica radiológica? ¿A qué nos referimos? ¿Lo han escuchado? Sí. No hay lesión. Sí. ¿En qué entendemos? No hay lesión radiológica, pero sí hay La manifestación. clínica no está de acuerdo con lo que se ven las imágenes. Por ejemplo, digamos, un paciente, si tú lo ves grave, pero en la imagen no se ve tan claro eso. No se ve así como tú lo estás viendo. o sea, lo veo síntomas graves Síntomas graves. digamos, la tomografía que le pido, porque me parece grave, no sale nada o algo muy tenue. Ajá. Y si te menciono que tengo síntomas leves y la radiografía sale terrible, como en el SARS-CoV-2, también, ¿no? Ese es el punto. No necesariamente en una u otra, pero la idea es que puede ser al revés también, ¿no? Porque uno cree que nada, no son síntomas leves y la tomografía es terrible, ¿no? Pero puede ser que sea síntomas graves y no encuentro nada. O síntomas leves. ¿Puesto pie, perdón? Ramos Cueva. Ramos. Andrea. Ya, no se olviden que no abusemos de las imágenes. ¿Qué más? Ya está claro la etiología. Y cuando encontramos, ¿no? Tos seca, ¿no? Ya se ha dicho, ¿no? A veces, o tos muy escasa, ¿no? De repente, como mencionó, pues febrícula, o de repente ni fiebre hay, ¿no? Hay que pensar sobre todo en gente joven o con comorbilidades, los atípicos. Y es por eso que se cubren los dos, ¿no? Cuando sobre todo hay comorbilidades o vienes al hospital, ahí de todas maneras hay que cubrir atípicos. Por eso la combinación va a ser un beta-lactámico, ¿no? Por un lado, y de repente un macrólido o una tetraciclina, por ejemplo la doxiciclina, para cubrir atípicos, ¿ya? Eso partamos de ahí. Por eso es la razón de entender la etiología, ¿no? Y hay que aclararlo bien, ¿no? Y ahorita vamos a ver las dosis, que ahí también me parece que no está muy claro. Esto sí me ayuda. Y algunas veces se ha preguntado muchas veces cuál es la etiología más frecuente en un EPOC exacerbado, ¿no? Y ese es el tema de la siguiente semana. Bacteria más frecuente en un EPOC exacerbado. Ha sido pregunta una y otra vez en el internado, en el residentado, en serums, ahora, ¿no? Y ahí está, ¿no? Sí, lo consideran siempre Haemophilus influenza, ¿ya? Entonces, por si acaso, si alguien una vez pregunta, esa es la bacteria que hay que marcar. EPOC exacerbado. Es otra cosa hablar de EPOC más neumonía, que también se puede dar. Clínicamente tiene que haber el EPOC, ¿no? Antecedente de tabaquismo u otro factor de riesgo,
y una clínica de repente de neumonía, crepitantes, además dolor pleurítico, tos productiva de repente, ¿no? En fin, hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, acá ya me hablan de abscesos pulmonares. Aquí sí el tratamiento es con antibióticos para anaerobios, ¿no? Si tengo la evidencia de absceso pulmonar, ¿no? Aquí. Que también puede estar incluido algunos MARSAs, bueno. Pero esto nos puede guiar, como también nos puede guiar el esputo, ¿no? El esputo o la expectoración verdosa, café, marrón, ¿no? Nos guía, ¿no? El verde, a algunos les dice todo lo que ven verde es pseudomonas. No siempre, pero nos puede guiar, ¿no? Es verdad, bien bilis, no, ahí hay pseudomonas, no, porque bilis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en estreptococcus normalmente el esputo es rumbroso, marrón, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer hablamos de traqueobronquitis asociada al ventilador, secreciones blanquecinas, ¿no? Entonces eso también nos guía. La hiponatremia se asociaba mucho también a legionela, ¿no? La hiponatremia también a legionela, ¿no? También. ¿Qué más? En fin, podemos, no lo tomen tampoco a la letra ello, pero hay que recordar que de toda esta lista quizás lo más resaltante, sí, para mí considero que el EPOC se ha repetido mucho, lo de absceso pulmonar, ¿no? Ni hablar de la citacosis para exposición a aves, ¿no? Estos hongos. Me parece importante hablar también, sí, se ha hablado ahora como si hablara del microbioma intestinal, del microbioma pulmonar. ¿Es igual microbioma que microbiota? No. Se habla mucho, ¿no?, del microbioma intestinal y que también lo ha mencionado, ¿no? También el microbiota solamente es la cantidad, ¿no?, de bacterias que puede haber en el intestino, en este caso pulmonar, que se creía una zona estéril, ¿no? Sí, es verdad, se creía una zona estéril, pero no. Parece que tenemos bacterias en todos lados. Y el microbioma más que nada es las bacterias, pero en un ecosistema, ¿no? Interacción, genética, mutaciones, metabolitos que se puedan generar, ¿no? Por eso se habla, y con el sistema inmune está involucrado, ¿no? Microbioma. Y que tiene mucho que ver, mucho dará que hablar en adelante, es otro trabajo de investigación que se puede hacer. Hay factores de riesgo para neumonía, una cosa es hablar de factores de riesgo para neumonía, adquirir la neumonía, y otro factor de riesgo para resistencia, ¿verdad? No hay que confundir, ¿eh? Una cosa es factores de riesgo como tabaquismo para neumonía, el alcoholismo, ¿no? EPOC, ¿no? Pero otra cosa son para bacterias que algunos son comunes también aquí. Acá también se puede tomar algunos para resistencia, pero acá netamente se hablaba pues para neumonía, la edad, ¿no? La mayoría de neumonías adquiridas en la comunidad, ¿dónde se van a tratar? ¿En el hospital o en la casa? Ambulatoriamente, en la casa, ¿no? Claro, pero se trata en la casa finalmente, ¿no? Y ya que has mencionado, ya que es en la casa, y va a ser más frecuente en varones o mujeres. ¿Varones o mujeres? En varones, ¿no? Tu apellido, perdón. En varones, sí, en varones. Y hay un consenso en el PESI, que justamente no es que se peque de ser feminista, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Porque les quita puntos a las mujeres. Una pregunta, en pacientes inmunodeficientes, o sea, normalmente ellos suelen infectar con patógenos típicos. Claro, el hecho de que, como lo que sucedía en el COVID, ¿quiénes se afectaban más? El COVID y los virus dan frecuentemente un patrón de una neumonía atípica, ¿no? La radiografía no se afecta como en los alvéolos de la forma típica, sino el intersticio se afecta. Por eso era el patrón vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. ¿Y quiénes se afectaban más? Los que tenían sobre todo alteraciones en el sistema inmune. O de repente más afectaban a adultos mayores, ¿no? Adultos mayores tenían una evolución peor, ¿no? Torpia. Muchos se fueron adultos mayores con el COVID. Y es por eso que se agrega allí, los atípicos se van a dar sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades, estados de inmunosupresión, y ahí hay que asociar siempre, por ejemplo, hay que asociar paratípicos, o macrólidos, o, dijimos,
¿Ah? Más, más. Tetraciclinas, ¿no? No se olviden, ¿no? Porque, a ver, el frío será un factor de riesgo para las neumonías. Andar frazadas a la zona de la orina estará bien, porque el frío, ¿qué sucede? El frío O sea, baja defensas, es pero... un mito Baja defensas, pero... controvertido. No sé dónde escuché, doctor, que creo que el hecho de exponerse a un frío, no estoy muy seguro, pero creo que disminuye el sistema inmune. Eso de que digan, eso también a veces exageraba, ¿no? No camines descalzo, porque el frío entra por los pies, te va a agarrar una neumonía. Doctor, en niños menores de 5 años podría ser por riesgo a bronquiolitis De revolución temprana. predisponer a una posterior neumonía. Lo que podría ser, con respecto a lo que ha dicho mi compañero, porque en realidad, bueno, no sé si por el frío como tal, pero la mayoría de casos de muerte de neumonía es en niños menores de 5 años. En realidad, es la primera causa de muerte infecciosa en menores de 5 años. Podría ser por la disregulación de la temperatura que tienen. Viendo por ahí, dice que más o menos cada 47 segundos fallece un niño de 5 años justo de neumonía. Claro, y asociado al frío, no creo que sea el frío algo que no se deba tomar en cuenta. Porque en el frío aumentan las enfermedades respiratorias. Es una casualidad. Por el virus. ¿No es cierto? O eso no sucede. Por En las la... épocas, estaciones frías, aumentan las infecciones respiratorias. De repente con la relación misma de los virus, el frío y la Ya, temperatura... un factor es la suspensión de virus más tiempo en el ambiente, o bacterias, que puedan ser, pero el otro es la alteración de la función mucociliar, que ya también hablamos, ¿no? Sí. Que si bien hasta un tiempo se decía no, que sí, que estaba aún algunos a favor, pues sí, se ha visto de que hay una alteración de la función ciliar que es más lenta o está alterada, y al alterarse, pues las bacterias o virus ingresan más rápidamente. Entonces, esa es una explicación que hasta el momento se está tomando, ¿no? Hasta un tiempo decían, no, es un mito, no tiene nada que ver, pero es el ambiente frío o temperaturas frías. El hacinamiento en las temporadas frías. Hacinamiento definitivamente. No, hacinamiento se contagiaba. El hacinamiento. Pero sí, el hacinamiento definitivamente en neumonías, ¿cuál es la vía de contagio? La vía inhalatoria. Entonces, definitivamente eso también es otro factor, ¿no? Otro factor, sobre todo en las zonas altoandinas, pues a veces viven hacinadas, ¿no? Y con frío, ¿no? Y sin asepsia, sin limpieza, ¿no? No se lavan las manos, no secarse el agua. Entonces hay muchos factores ahí. Hay cosas no solamente como para, como siempre decía, no es una solución real, pues mandar trazadas, ¿no? Eso es simplemente algo mediático. ¿No? Para alcaldes que vendan 20 toneladas de frazadas. O sea, cuando hay otros problemas, ¿no? Bien, esto no es de lo mismo. No se olviden de repente quizás faltó comentar, y ha sido pregunta de examen, lo que es las fases histológicas de la neumonía, ¿no? La fase congestiva, la hepatización roja, gris y la resolutiva, ¿no? ¿Sí? La congestiva, pues hay vasodilatación vascular, ¿no? Hay conglomerado, mejor dicho, migración de neutrófilos, ¿no? La segunda fase de hepatización roja, además de ello, hay mayor cantidad de migración de eritrocitos, ¿no? Por eso da ese color rojizo. Aparece fibrina ya, y en la fase de gris ya hay mayor cantidad de fibrina más neutrófilos, no tanto, ¿no? Eritrocitos. Y finalmente la resolutiva, que dura más tiempo, es la más de mayor tiempo, que hay macrófagos de gran cantidad, fibroblastos, ¿no? Regeneración del tallo pulmonar, y eso nos va a durar semanas. ¿Cuál es la fase que más dura? La resolutiva, ¿no? 2, 4 semanas, de repente más, de repente depende de la gravedad, ¿no? Entonces eso ha sido también por ahí preguntado, hay que mencionar. A ver, no, como ya les dije, creo que también la forma típica, pues la clásica, signos y síntomas que se pueden encontrar, no creo que ya está de más decirlo, no, a la auscultación, los clásicos crepitantes son justamente, ¿no? Es un signo a nivel alveolar, a diferencia que hemos dicho que se ve en la imagen, en el intersticio, en las neumonías atípicas, ¿no?
y no, todo lo atípico pues no es, a veces es distinto a lo típico, ¿no? Y como bien ha dicho, puede haber comportamientos sistémicos, por eso pacientes que tienen comorbilidades, jóvenes, ¿no? Pueden tener ¿no? comportamientos, ¿no? Ahí están, ¿no? Encefalitis, ¿no? También se ha mencionado, en vídeo desilustrado, ¿no? La derecha esa radiografía. Bien, en cuanto al diagnóstico, aparte de la clínica, la radiografía que ya hemos dicho, hay algunos que piden, está en las guías también mencionar, a veces se solicita antígenos, ¿no? Antígenos en orina, ¿no? A veces de forma rápida, antígenos en orina para estreptococo o también para mitoplasma o legionela, ¿no? En Europa a veces en las guías mencionan ello, pero a veces no están disponibles, pero hay que saberlo, hay que comentarlo de todas maneras. Bueno, eso también creo que en mayor, ya lo han visto semiológicamente, algunas cosas ya conocidas. No se olviden del derrame pleural paraneumónico que se puede dar, ¿no? No se olviden, podemos tener un derrame pleural, ¿no? También, y allí podemos tener matidez, ¿no? No se olviden, siempre esperamos encontrar leucocitosis, no, puede haber leucopenia, ¿no? Y ya hemos dicho el cultivo, en qué casos lo vamos a pedir, ¿no? No solamente de cultivo de espuntos, sino también podemos pedir hemocultivos, podemos pedir también, ¿no? Hemocultivos. Hay calidad de la muestra que aplica tanto para lo que hemos hablado ayer, el lunes, ¿no? Calidad de la muestra, ¿no? Mayor cantidad ¿de qué dijimos? Neutrófilos, ¿no? Polimorfos nucleares. Menor cantidad de células. ¿Cuánto? ¿Cuánto pedido? Menos de 10 células por campo, más de 25 de neutrófilos o polimorfos nucleares, ¿no? O mayor cantidad de eso, pues mucha más sospecha de una calidad de muestra, más bien. Bueno, y eso es más que nada en cuanto a ya hablamos de los scores. Acá me interesa hablar un poco de los scores. Acá, cuando yo hablo de scores, siempre les he dicho también en la clase de neumonías de ayer, el lunes, no hay que aferrarse a un score, porque hay varios scores hablando de neumonía, ¿no? El PESI o el PCI, que es el autor apellidado Fine, también pueden encontrarlo como Fine, o también el CURB 65 o el CRB 65, no CR7, no CRB 65, ¿sin qué? ¿La urea? La urea o el nitrógeno ureico sanguíneo, que es el BUM, ¿no? ¿El BUM es igual a la urea? No. El boom es urea entre 2, ¿no? O sea, la urea entre 2 dividido el valor entre 2 es el valor del boom. Entonces, si lo quiero tomar allí, en Europa a veces les gusta usar el boom, ¿no? Pero para este lado nosotros usamos la urea. Entonces, acá tenemos scores. Por ejemplo, este es el de la guía de la ITSA, esto está bien, hay que recalcar, o del ATS. Este score, por ejemplo, de gravedad, no me sirve para ver si el paciente entra a UCI o no. Básicamente es eso. Si es grave, entra a UCI. Básicamente habla de criterios mayores. Al menos un criterio mayor, por ejemplo, que necesite ventilación mecánica, que esté en shock séptico, necesite vasopresores, ya uno de ellos ya es una neumonía grave, va a UCI. Pero también habla de algunos criterios menores, habla de 3, al menos 3. ¿No? Acá habla, en esta sociedad británica, lo reducen a menor cantidad, ¿no? Pero normalmente los considera acá, ¿no? Pero ya son varios criterios, radiografía, PAFI, ¿no? Hay que tomar gases arteriales, ahí también está, bueno, la presión, ¿no? Pero menor de 90-60, bueno, se puede tomar 3, o si no, definitivamente no hay duda si tengo al menos un criterio mayor, ¿no? Y esto es básicamente para ver si va a la UCI. Y a algunos, acá está el PESI, ¿no? ¿Cuál es tu índice? Por un lado está el PESI, que está acá, el índice de severidad de neumonía, y por el otro lado no está acá, pero por el otro lado está el CURB 65 o el CRB 65, ¿no? Que es este. Ustedes, si estuviesen frente a un paciente y tiene la sospecha de neumonía, la alta sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué score utilizarían? No son los únicos, ¿no? Hay otros, el SmartCap, ¿no? Hay el NEWS 1, NEWS 2, ¿no? Y hay otros más, aparte del PCI y el CURB 65. ¿Cuál usan? El CURB. ¿El 65. CURB? ¿O el CRB? Bueno, el CRB. CRB. Sí, es que ¿O el PESI? O sea,
No, es CRB. que el CRB sería si es que yo no tengo disponible la urea, pues no tengo laboratorio y tengo que saber el toque si es que lo tengo que hospitalizar. Ya si tengo la urea uso el CUR y ya si es que yo quiero saber qué tanta mortalidad me va a dar, ya usaría el PESI. Ya, eso justamente me va a preguntar. ¿Para qué me sirven los scores? Hay dos utilidades. Ya estamos hablando de estos dos. ¿Qué utilidades me sirven los scores? Creo que ya los mencionó algo, pero aclaremos. Bueno, en sí los scores, al menos el CURP y el CRB 65, nos van a ayudar a saber si es que los tenemos que ingresar o hospitalizar o los tenemos ambulatoriamente o los ingresamos a UCI. Ahora, hablando del PCI, también nos va a decir eso, pero el PCI se va a enfocar más en la mortalidad que va a tener esa neumonía. Y el CUR también, ¿no? El CUR también. Perdón. Sapana espinosa. Entonces, no se olviden. Esas son las razones principales. Ver dónde lo vamos a atender a este paciente, hecho el diagnóstico y la mortalidad a los 30 días. Entonces ahí está, ¿no? La mortalidad, miren, el CUR también está ahí, su mortalidad. Y hemos dicho, en el CUR, puntaje de cuándo lo hospitalizamos. ¿Desde qué puntaje? 2. Y en el PESI, ¿qué categoría? Porque tiene 2. Categoría 2. 3. Tiene 5 categorías, ¿no? Acá está. 1, 2, 3, 5. Hasta el 5, ¿no? Desde Desde categoría 3. Entra a observación, pero ya está hospitalizado. Pero ya está hospitalizado, ¿no? Entonces, y es cierto, miren, esto se aplica, el PESI, se aplica más en el ámbito hospitalario porque han visto que tiene varios factores, varias características que hay que completar. Y el otro pues tiene simplemente, si hablamos del CRB65, son criterios clínicos, nada más, ¿no? Si no usamos el BUM o la urea, pues no necesito más, ¿no? Pero acá sí hay varios, ¿no? Y que les va dando un puntaje, ¿no? Acá, por ejemplo, les decía, esta es una escala feminista, ¿no? Porque le quita a las mujeres menos 10 puntos. La edad, y desde ahí de la edad, digamos, 80 puntos, le quita menos 10 a las mujeres. Si es paciente mujer, 70. ¿Por qué? ¿Por qué le quita 10 puntos? Porque... Lo hemos dicho ya. Porque... Lo hemos dicho. Era por prevalencia a varones. Claro, lo hemos dicho. Estamos recordando que es porque es por consenso, más frecuente en varones. Y como ustedes van a las salas de hospitalización y pacientes con neumonía, van a ser la mayoría varones. Entonces le resta a las mujeres por la probabilidad de esta estadística, factor demográfico, por consenso, pero hay otras, ¿no? Le van sumando. Y toda la categoría a partir de 71, clase 3, hay que hospitalizar. Hay factores, miren, hay que tomar, ¿no? pH, ¿no? También el boom, o sea, son varios criterios. Entonces, eso más se aplica en el hospital. Por eso, creo yo, no hay dudas. Y además, comparativamente, hay más trabajos que se han comparado que no hay diferencias desde el punto de vista de mortalidad, de estancia, ¿no? Entonces, por ese lado, no solamente porque sea más práctico, sino también porque tiene una sensibilidad y especificidad equiparable entre los dos, ¿ya? Entonces, no se hagan problemas. Pero ya les he dicho, con cuidado los scores. Por ejemplo, si ya no lo apuntan, si no, no, porque siempre hago la misma pregunta. Ya. Tengo un paciente, miren, 50 años, que me conversa, viene por la emergencia, viene diciéndome que tiene tos, falta de aire, expectoración purulenta. ¿No? Recién ha llegado, ¿no? Tiene 28 respiraciones por minuto, la presión arterial es 165, ¿no? O 170 si quieren llamar. ¿Dónde lo hospitalizan a este paciente? ¿Dónde lo hospitalizan? ¿Dónde lo atienden a este paciente? En su casa. Corrección. En su casa. En su casa. Me olvidaba un dato importante. Hasta ahí, y van a saturarlo y tiene 85% de saturación. Nada más. ¿Qué hace? ¿Lo hospitaliza o lo mandan a la casa? No lo hospitaliza. ¿Cuánto tenía de curva? Uno, ¿por qué cuántos años tenía? Bueno, ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos Cero. años? Sí, pero porque no. Es que no. Entonces lo mando a la casa. ¿Es mucha la edad? No, Lo mando a la casa. nosotros no la presión. La presión de respiración. Podría estar, pues.
sea, puede tener. Ahí pónganse, ¿no? Viene mi abuelito. Puede ser una época que se No, mi abuelito, no, porque no está mayor. No está saturando bien. Viene mi No papá, está qué sé yo, y es 50 años. Respira 28 respiraciones por minuto, la presión sigue 70, pero satura 85. ¿Lo mandan a la casa o lo hospitalizan? hospitalizado. No, lo Ya lo hicimos la misma hospitalizo. pregunta, ¿no? Claro. Lo hospitalizo. Hay que. podría hospitalizar. La Pero si saturación. el curve me dice que tiene 1 o 0. Pero la Pero no saturación está necesariamente es baja. una neumonía. Por la misma saturación está menos de 90. A eso iba. ¿Quién es fanático de los scores? Y que se toman los scores a la tabla. Cuidado, los scores me ayudan, pero no me deciden. Yo tomo la decisión final. Por eso, Checo, de neumonía hablaba que los scores pasaban a un segundo plano, mis criterios clínicos primo. Acá también yo diría, en neumonía, si bien los scores me pueden ayudar, los criterios clínicos, en este caso, en NEWS, por ejemplo, si ustedes revisan el score NEWS 2, agrega saturación, agrega EPOC, entonces allí le da un puntaje. Entonces aquí, por ejemplo, yo si me baso aquí y les hacen una pregunta y les ponen la saturación y no la consideran, lo mandan a la casa. Y eso sí, si el paciente, en la realidad, hacer eso es un paciente que puede tener complicaciones, ¿no? Se puede complicar, ¿no? Es porque ese paciente necesita oxígeno y el oxígeno, oportunamente, como sucedía en el COVID, mejora el pronóstico. Además de que este paciente tiene que recibir tratamiento, ¿no? Porque puede ser que le tome una radiografía, está en el hospital y veo que su radiografía está terrible, ¿no? Entonces es una neumonía atípica, ¿no? Entonces, y encuentro pues una neumonía terrible con consolidaciones o intersticio, en fin, puedo encontrar todo lo que no me puedo imaginar todavía, pero hay que tener cuidado de manejar scores, ¿ya? ¿Listo? Igual, algunos utilizan, probablemente tenga sepsis, el QIT-SOFA, ¿no? Por ejemplo, que discrimina pacientes con sus otros parámetros, ¿no? La presión, la frecuencia respiratoria, ¿no? Leucocito. Pero el problema es que el QIT-SOFA sobredimensiona el paciente. Más bien, con 2 puntos también el SOFA me indica que es sepsis. Y ese sepsis, toda sepsis tiene que hospitalizarse y probablemente algunos van a la UCI. Pero nos hemos dado cuenta que también aplicando puede estar el paciente muy tranquilo. No, de repente ni siquiera es una sepsis, solamente por considerar los criterios de QIT-SOFA. Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que utilizar, si quiero, más scores, combinarlos o utilizar mis criterios clínicos, ¿no? Entonces, cuidado. Estamos en el tiempo, creo que se nos va a acabar la hora. Sí. El tratamiento ambulatorio, solamente para acabar. Aquí, por ejemplo, varía un poco, no va a ganar el tiempo. Hay un paciente que lo hospitalizamos, como el que hemos dicho, ¿ya? Él tiene un CUR 0 o 1, pero tiene insuficiencia respiratoria. Lo hospitalizamos, ¿ya? Un paciente que yo, en el caso que yo lo mande a la casa, digamos, con el CUR 0, y está con saturado 92 para arriba, que dijimos que era normal, ese rango, ¿no? Para Arequipa, para la altitud que tenemos. Entonces, si yo lo mando a la casa, ¿cuál es el tratamiento de elección? Sin factores de riesgo o comorbilidades, no tiene inmunosupresión, no tiene comorbilidades, no ha usado antibióticos. Lo mandamos a la casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pipetazo, cefepime. ¿Cuál? Es Amoxicilina. monoterapia. Ajá. Amoxicilina en la dosis de 1 gramo cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Las De 3 guías a hablan de 5 5 días. Ya. 5 días, ¿ah? Las anteriores hablaban 7, hasta 7, igual que en neumonía intrahospitalaria. Pero 5 días. Además, hay unas revisiones que entre 3 y 2, no, 3 y 4 días. Pero, o sea, al menos las guías se establecen 5 días. Claro, individualizando, ¿no? Si el paciente va mal, pues puede ir mucho más días. Entonces, esto acá, yo diría, este es un tratamiento más que nada. El ambulatorio es o amoxicilina o macrólidos, como acitromicina, 500 el primer día, 250 los siguientes 4 días, o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Monoterapia, sin factores de riesgo, para nada. O sea, un paciente estable se va a la casa, un CUR 1 o 0, va a la casa. Lo manejo así. Pero el paciente, un paciente con igual, que lo voy a manejar ambulatoriamente, pero tiene EPOC, por ejemplo, allí ya no le voy a dar monoterapia. Ahí le tengo que dar una